Todavía es común que las relaciones de noviazgo se formalicen hablando. Todavía es común, pues no que todo el mundo lo haga, pero todavía es común que se formalicen las relaciones de noviazgo, pues diciendo esas palabras mágicas que llevarán a esa respuesta mágica también, ¿no? Afortunadamente para nosotros no estamos en un ámbito gris, sino que todavía se puede ver en muchos corazones la preocupación por reconocer qué es lo que somos con esta persona, ¿no? Entonces, normalmente en medio de también nuestra cultura, tú y yo podemos encontrar que quien toma la iniciativa la mayoría de las veces, ¿quién es? ¿El hombre o la mujer? La mayoría de las veces los hombres. Así que vamos a meternos en la cabeza de un hombre profundamente enamorado. ¿Alguno de ustedes vio Intensamente? Alce la mano, el que ha visto algo de las películas de Intensamente. A ver, la manita levantada. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Ay, Dios santo. Bueno, es decir, somos parte del cerebro de ese hombre. Nos vamos a meter, hay una mesa de control y estamos allí dentro de ese cerebro. Ahora, como este hombre tiene la iniciativa, vamos a ayudarle a elegir todas esas cosas importantes que de pronto no se le pueden escapar. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, lugar. Pensemos qué lugar podría ser. ¿Habría algún lugar ideal o que fluya espontáneamente en cualquier parte? ¿Qué le aconsejamos a este caballero? Somos parte de su sistema de neuronas. ¿Qué le aconsejamos? ¿Qué buen lugar le podríamos aconsejar? Que sí, un lugar. ¿Qué lugar le aconsejamos? A ver, ayúdenme por favor. Con esa iniciativa este hombre va a fracasar. Tenemos que ser mejores neuronas. A ver, vamos a intentarlo. ¿Qué lugar le vamos a proponer a este ser del que hacemos parte? Somos parte del cerebro de esta persona. A ver. No vamos a ser como el papá de Riley, ¿no? Vamos a tener más iniciativa. Bueno, listo. A ver, listo, estamos allí haciendo parte del cerebro. Alguien dijo algo, pero por andar diciendo cosas no escuché. ¿En dónde? ¿En dónde, Nureya? No lo entiendo. Ah, en una heladería. Ah, bueno, ok. ¿Qué otro plan? Alguien dijo romántico, pero necesitamos especificaciones. ¿A qué obedece ese romanticismo en ese corazoncito, en esa mente? ¿A qué obedece? Por ejemplo, un plan romántico sería ¿un café? ¿Quién dijo café? Pega. Bueno, ahorita. Claro, un café. Muy bien, listo, un café, una heladería. Listo, ya tiene opciones el muchacho. Bueno, algo que no pueda olvidar con respecto a su aspecto físico. ¿Qué detalles no puede olvidar con respecto a su presentación personal? ¿Qué cosa? Bien presentado, ¿qué es, Maita Mary? Por ejemplo, recomendémosle, porque a este hombre necesitamos hacerle aportes específicos. ¿Pintoso? ¿Sí? No, de pronto que no se pase tampoco, ¿no? ¿Cierto? Más o menos, para que no se eche tan a botes. ¿Qué más? ¿Cepillado de dientes? ¿Toca, no? ¿No? ¿Sí? ¿Cepillado de dientes? Yo creo que toca intensivo, por si acaso. ¿Sí o no? Por si acaso. ¿Qué más toca hacer? ¿Perfume o no? ¿Sí? Perfume. Yo necesito que mi neurona me digan eso. A mí se me olvida cada rato echarme perfume. Necesito que una neurona que me diga perfume. No la tengo. Perfume. ¿Qué más? ¿Qué? Afeitado. Sí, afeitado. Bueno, todo eso. Vea cuántas neuronas necesitamos para que nos digan todas esas cosas. Bueno, ahora palabras que prepare más o menos por dónde empezar o que improvise. ¿Qué le recomendamos? Yo creo que es mejor que sepa por dónde empezar al menos, ¿cierto? Para que no empiece a, ¿no? ¿Verdad? ¿Cierto que sí? Mejor al menos, por lo menos, ¿por dónde el caminito, por dónde arranca? Ya después que empiece a elevar sus plegarias en su corazón. Bueno, más o menos unas palabras. Mejor por la mañana, mejor por la tarde, mejor un poquito por la noche. Por la noche, ¿cierto? La noche tiene su magia, tiene su estilo. Bueno, ahí le aportamos más detalles. ¿De qué más se tiene que armar este caballero? De coraje, de determinación. Está a punto de dar un salto al vacío. Es un viaje sin regreso. Es una ruta que solo tiene etiquete de ida, no tiene etiquete de regreso. Nada será lo mismo después de que este hombre diga una frase así como: ¿quieres ser mi novia? En ese momento temblará la tierra, se abrirá un cráter terrible, un abismo, habrá un cañón más grande que el del Colorado, que el de Chicamocha. Se abrirá un cañón y de un lado quedará todo lo que fue la vida pasada con esa chica, y quedará este hombre aquí en el borde, en la orilla de un mundo absolutamente desconocido, a expensas de ella,
de sus respuestas. ¿Cuáles son las posibles respuestas de una mujer? Pues la mejor expectativa es que tenga dos, que sean sí o no. Pero alguien dijo unas palabras que son parte de una película de terror. Las acabaron de decir, ya las dijeron. Una tercera respuesta que ningún hombre quiere recibir. Es una cuestión maléfica. ¿A qué obedece eso? ¿Cuál es la frase? Díganlo fuerte para que esto parezca como terrorífico. ¿Cómo es la frase? Voy a pensarlo. ¿Pero qué clase de tortura es esa? ¿Ah? Voy a pensarlo. ¿A qué obedece ese mecanismo medieval, malvado? Entonces uno como hombre queda ahí. ¿Pero qué le falta? ¿Qué le falta calcular? Si yo pensé no ser apresurado, yo le di tiempo, si he sido evidente, ¿qué tiene que hacer? ¿Va a consultar con la ARL? ¿Va a sopesar hojas de vida? ¿Va a evaluar costo-beneficio? ¿Se está haciendo la interesante? ¿Qué es esto? ¿No? Queda uno en un limbo así congelado. Es una cuestión terrible. Ahora, yo digo, por más de que sea una persona temerosa del Señor y que diga, bueno, necesito primero orar y quiero consultar con mis padres, aún en esa escena, por lo menos da una pista, ¿no? Por lo menos dice, oye, sí, yo, no sé, algo así, como que yo sí quiero estar contigo, sí, me encanta estar contigo, la verdad me gustaría, pero no quiero empezar algo sin hablar con el Señor primero y quisiera contar, pero por lo menos diga algo, o sea, no lo deje así, congelado, ¿no? Por lo menos. Ahora, imagínate cuántas veces se habría dicho esta frase terrible, cuántas veces se dijo. Yo creo que eso ya no es muy común, ¿cierto? Quiero creerlo, por lo menos en mi imaginario yo quisiera pensar que ese voy a pensarlo seco y de la nada, solamente porque sí, para hacer sufrir a un ser humano. Yo espero que eso ya no exista, que por lo menos tenga algún argumento valedero como ese, ¿no? Como decir, antes de formalizar, quiero hablar con el Señor, quiero hablar con mis papás, bueno, algo así, pero la cuestión es que solamente el Señor sabe cuántas veces se habrá dicho, cuántas veces este ser humano vino y tocó la puerta, o un hombre vino y tocó la puerta del corazón de una chica, y esta chica le dice, voy a pensarlo. Ahora, bueno, el Señor conoce el contexto en el que ese tipo de escenario se ha dado. Habrá ocasiones en las que habrá una sincera confusión en ese corazón, que no tiene nada que ver con la maldad. No quiero involucrar con ningún tipo de maldad las risas que escuché cuando dijimos voy a pensarlo, en todas esas damas que vi carcajearse, terriblemente. Ahora, bueno, ¿cuántas veces habrá sucedido esto a un hombre? Pero la pregunta que quiero que nos hagamos, empezando este camino que estamos recorriendo, es, ¿esto le habrá sucedido al Señor? Yo digo, es entendible que un ser humano, un hombre mortal, que no tiene ningún tipo de garantía, escuche que alguien dude, pero ¿cuántas veces le habrá pasado al Señor? O sea, que sea el Señor el que se acerca a un corazón, toca la puerta de ese corazón y ese corazón le dice, ¿sabes qué? Voy a pensarlo. Ahora yo te voy a invitar a que vayamos al Evangelio de Lucas capítulo 7 y allí nos vamos a encontrar con un personaje que es muy conocido en la palabra del Señor, muy relevante, que comparte este texto con el Señor Jesús. Así que vamos a leer Lucas capítulo 7 versículo 18 y vamos a entrar juntos en la palabra del Señor. ¿Estamos listos? Muy bien, entonces vamos a leer la palabra del Señor que dice así. Leamos en voz alta, te invito a que leamos audiblemente para que eso nos ayude a estar mucho más conectados con el texto que estamos meditando. Dice la palabra del Señor así. Dice, los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Los 2 discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos envió a preguntarte. ¿Cómo es la pregunta? Digámosla fuerte una vez más, ya la leímos, ahora nos la encontramos de nuevo. ¿Cómo dice? Dice, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? ¿Qué momento? ¿No sabía Juan que Jesús era el Mesías? ¿No lo sabía, a menos a nivel informativo? ¿Acaso no lo sabía él? ¿Qué decimos? A esta altura del recorrido bíblico en Lucas capítulo 7,
Juan sabría, al menos a nivel informativo, que era Jesús el Mesías o no? Tenemos por lo menos 3 argumentos muy bien fundamentados bíblicamente para entender que sí lo sabía. En primer lugar están sus padres. Un chocorramo para el que me diga los nombres de los papás de Juan el Bautista sin mirar la Biblia. ¿Zacarías y quién? Y Elizabeth. ¡Chocorramo! Chocorramo para Gratelli. Un aplauso para Gratelli, que se acaba de ganar el chocorramo el día de hoy. Se puede cobrar al final de la celebración. Los padres de Juan el Bautista, que se llamaban ¿cómo? Zacarías y Elizabeth. Ellos no podían tener hijos. Ya había pasado el tiempo, habían intentado tener hijos y ya era bien sabido que ellos médicamente no podían tenerlos. Zacarías era un sacerdote y estando sirviendo al Señor, él tuvo una visión. Se le aparece un ángel y le dice que va a tener un hijo. Cuando le dice que va a tener ese hijo, no solamente le dice su propósito, que él va a ser el profeta que fue anunciado en los libros del Antiguo Testamento que ellos tenían, que era el profeta que le iba a abrir el camino al Mesías. Así que no solamente él sabía cuál era el propósito de su hijo al servir al Señor, sino que sabía también que él iría abriéndole el camino al Salvador del mundo, al Señor Jesús. Cuando Elizabeth tiene 6 meses de embarazo, con Juan en su pancita, se encuentra con María, la mamá de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se encuentran, Elizabeth es tocada por el Espíritu Santo y el bebé en su vientre también. Son llenos del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Y en ese encuentro Elizabeth reconoce que el bebé que lleva en su vientre María, que es su pariente, dice la palabra del Señor. No especifica el parentesco, pero es una familiar según el parentesco que indica la palabra del Señor. Ellas deberían ser primas, tal vez, es decir, no está la certeza, pero el término puede hablarnos de que ellas eran primas más o menos, no eran, digamos, personas con un vínculo más cercano que el de primas hermanas. Es decir, que el Señor Jesucristo y Juan el Bautista, por ese parentesco materno, tenían, digamos, un lazo de primos en segundo grado, lo que llamaríamos, ¿verdad? ¿Sí están conmigo o no? Pero es un aproximado, es el parentesco más cercano que ellos podrían tener. Cuando ellas están allí reunidas, dice la palabra del Señor que Elizabeth le dice a María que reconoce que el bebé que está en su vientre es el Señor, es el Hijo de Dios. Ella le dice: ¿a qué debo yo que la madre de mi Señor venga a visitarme? Es decir, que Zacarías y Elizabeth no solamente sabían la función que cumpliría su hijo en esta tierra, sino que sabían también exactamente quién iba a ser el Mesías. ¿Sí está conmigo o no? Sabían exactamente quién era. Era el hijo de María y de José. Era Jesús nuestro Señor. Es decir, que aunque no podemos especificar exactamente desde qué edad Juan empezó a oír de sus padres toda esta visión y este llamado del Señor, podemos sí asegurar que desde muy temprano Juan lo sabía. Juan sabía quién era él, cómo había sido llamado, pero también sabía seguramente a quién les había referido el Señor a sus padres, que indicaba ese llamado de ser el Hijo de Dios. ¿Quién era el Hijo de Dios? Aunque fuera un niño, aunque fuera un adolescente y luego un hombre. El segundo argumento es que en su relación personal con el Señor le dio a Juan el Bautista una señal por la que él podría reconocer firmemente quién sería el Mesías. Personal, una señal personal. ¿Alguien la recuerda? Muy bien, Gratelli. No ofrecimos segundo chocorramo, pero excelente. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, versículo 32. ¿Listo? Vamos a leer los que dicen la palabra del Señor 32 al 34. Y vamos a ver lo que dice Juan. Juan mismo es el que está hablando aquí. Juan el Bautista. Estas son sus palabras. Dice la palabra del Señor así. Dice: entonces Juan dio testimonio. Vi al Espíritu Santo descender del cielo sobre él como una paloma y reposar sobre él. Dice: yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que esto sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. ¿Se cumplió la señal entonces? Sí se cumplió. Ahora tú y yo vemos en el versículo 33 que la versión NTV, que es la que estamos leyendo, el versículo 33, vamos a pedirle a producción que nos regale el versículo 33 en NTV, por favor. Él empieza diciendo, el versículo 33, yo no sabía que él era el Mesías.
Danielito, ¿nos lo puede regalar? El versículo 33, por favor, la parte anterior. Dice, leámoslo juntos. ¿Qué dice el versículo 33? Dice, yo no sabía que era el Mesías. Dice, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua me dijo, y ahí está la señal. Ese yo no sabía que traduce la versión NTV, se refiere a yo no conocía. Yo no conocía. ¿A ti te ha pasado o a alguno le ha sucedido que sabe de familiares que tiene, específicamente hablemos de primos en segundo grado, que no conoce, que no ha visto nunca? A mí sí. Yo tengo, por ejemplo, en mi mente la claridad, meditando en esto, en esta palabra, yo pensaba en primos que yo sé que tiene mi mamá, primos hermanos, que sé que tienen sus familias, pero nunca los he visto. No tengo ni idea. Conozco a mis primos hermanos y a todos, pero a mis primos en segundo grado conozco muy poquitos. ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso? Levante la mano. Eso es a lo que se refiere Juan el Bautista. Entonces, por ejemplo, la nueva versión internacional lo traduce así. Leamos Juan 1:33, pero nueva versión internacional. ¿Puedes poner el 33, Danielito, por favor? Dice, leamos juntos. Dice, yo mismo, ¿qué cosa? Yo mismo no lo conocía. Es decir, que en el momento del bautismo, aunque él hubiera podido escuchar de sus padres que era Jesús, el hijo de María y José, el hijo de Dios, nunca tal vez, por lo menos siendo ya un niño grande o un joven o un adulto, se había cruzado con el Señor. Así que cuando están allí en el río Jordán y el Señor Jesús camina hacia él para ser bautizado, ¿qué pasa? Físicamente no lo reconoce, no lo conoce. Así que se genera en su corazón una incertidumbre tremenda cuando él viene a ser bautizado. Él sabe que él es el maestro, pero no lo conoce físicamente. Así que cuando está siendo bautizado nuestro Señor Jesucristo, sucede este milagro que el Señor le había prometido a Juan para que él supiera: Él es mi hijo, Él es el Hijo de Dios. ¿Se cumplió la señal? ¿Sí o no? Sí. Y la tercera cosa es la palabra de Dios. La palabra de Dios que está llena de anuncios de quién sería el Mesías, y que Juan, como un judío juicioso y apasionado por Dios, conocía y que podía llevarlo a descubrir los detalles acerca de su Señor. Sin embargo, aunque todo esto ha pasado, 1, 2, 3 cosas, y sabe el Señor qué más ha sucedido, llega el momento, después de haber bautizado al Señor, en el que Juan sigue escuchando tantos milagros que suceden de parte del Señor Jesús, y a él se le genera una pregunta. Y la pregunta es: ¿eres tú? ¿O debo seguir buscando a alguien más? Se le genera una duda, y yo te invito a que le preguntemos a nuestro propio corazón: ¿te ha pasado? ¿Te ha pasado? Es una pregunta que te invito a que le hagamos a nuestra propia alma. ¿Te ha pasado que Dios te ha hablado a través de su palabra? ¿Que Dios te ha hablado a través de predicaciones? ¿Que Dios te ha hablado a través de conversaciones con gente que ama a Dios también? Y te ha mostrado lo que Él dice. Te ha mostrado el camino que debes tomar, pero aún así tú dudas de Dios y sientes que es mejor el camino que de pronto tienes por recorrer. ¿Te ha pasado que de pronto dudas del Señor y que de un lado está la palabra de Dios y de otro lado de pronto pueden estar tus deseos, tus emociones, tu manera de ver la vida? Y de pronto, aunque la palabra del Señor está a este lado y Él te ha hablado de muchas maneras, en tu corazón es como si le dijeras al Señor: ¿sabes qué? Voy a pensarlo. Y yo te invito a que reflexionemos en esa situación en nuestro corazón. Ahora están allí estos discípulos y le hacen esta pregunta: ¿cómo se sentiría el Señor Jesús cuando le llega esta pregunta de parte de Juan? ¿Eres tú? Después de todo eso. Ahora, el Señor no les da a ellos una respuesta concreta, verbal. No les dice sí soy, no soy, sino que mira lo que sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 21. Vamos a seguir leyendo Lucas 7, versículo 21. Vamos a leerlo juntos. ¿Listo? Vamos a pedirle a producción que nos regale el texto bíblico, por favor. No, campeón. Vamos a Lucas 7, Lucas capítulo 7, versículo 21. ¿Listo? Lucas 7, 21. Muy bien, vamos a leer juntos la palabra del Señor. Dice así, dice: en ese preciso momento, leamos juntos la palabra del Señor, vamos a leerla en voz alta. Dice: en ese preciso momento, Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias, y expulsó espíritus malignos, y le devolvió la vista a muchos ciegos.
¿Sí te das cuenta de lo que está sucediendo? El orden de los momentos, el suceso de acciones. Ellos llegan con esta pregunta, el Señor, ¡buf!, la recibe en su corazón y en lugar de decirles sí o no, el Señor sigue haciendo lo que está haciendo delante de ellos. Y vamos a leer de nuevo el versículo 21. Dice, en ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades y dolencias, expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los discípulos de Juan, leamos juntos, dice, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen y los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Se vale, claro, se vale aplaudir al Señor. Todas estas cosas que estos discípulos estaban viendo hacer al Señor Jesús, estaban profetizadas acerca de Él. Y Él termina con esta frase, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Otra posible traducción de esta frase, otra posible traducción que tú y yo podemos tomar y que nos ayudan a entender mucho mejor lo que el Señor les está diciendo a ellos es, Dios bendice a los que no se ofenden por causa de mí. Y yo te quiero invitar a que tú y yo pensemos en Juan. A Juan le llegó un momento muy difícil en el que pudo para él ser complejo ver a ese hombre, un ser humano 6 meses menor que él, un pariente relativamente cercano, y le costó mucho trabajo rendirse delante de él y reconocerlo como el Hijo de Dios, su Señor y su Salvador. Una parte enorme de él quería confiar en todo lo que Dios le había hablado, pero había una parte de él que al ver a ese hombre, allí un pariente medianamente cercano, 6 meses menor, y todos los vínculos que tú y yo podamos razonar acerca de ellos, una parte dentro de Juan no podía rendirse delante de él y reconocerlo como su Señor y su Salvador. Y ahora yo te invito a que nos preguntemos, esta pregunta es para que tú y yo nos la hagamos. ¿Te has sentido ofendido por la palabra de Dios? ¿Te has sentido ofendido por los designios de Dios? ¿Has sentido que te ofenden? Yo quiero compartirte un testimonio en el que a mí me pasó, que me sentí ofendido por la palabra de Dios. Te lo quiero compartir. Ya lo he compartido alguna vez, así que puede haber personas que ya lo hayan oído, puede haber otras personas que no. Cuando yo estaba empezando el proceso de mis estudios universitarios, sufrí una situación de salud que golpeó fuerte mi cuerpo, pero también mis emociones. Estaba fuera de casa, estaba radicado en Bucaramanga, mis padres estaban aquí. Cuando empecé mis estudios universitarios, justo de manera simultánea, mis padres empezaron a servir al Señor como pastores. Y estaba allí fuera de casa y en ese momento empezó a desarrollarse esta situación de salud. Correspondía como una especie de infección en la cara, en la piel. Era como una especie de infección complicada de combatir, que empezaba a cubrir como si fuera una tela la cara, y tenía un aspecto en cuanto a textura y en cuanto a color que era desagradable. Entonces imagínate cómo puede afectar eso, no solo físicamente, sino emocionalmente, a un chico de 10 y tantos años, que está empezando su época universitaria y que está en proceso de construcción de su propia vida. Ya tú te podrás poner en el lugar, ¿no? Imagínate lo que era el día a día, o sea, levantarse uno de su cama, darse un duchazo, verse al espejo y verse la cara así. Saber, tengo que ir a una universidad porque estoy allí construyendo un sueño, tengo que ir, es mi responsabilidad, y coger un instrumento, coger un morral, caminar hasta la universidad, encontrarse con gente, todo lo que piensa uno siendo un adolescente, ver pasar una chica bonita y uno pues como que no querer que lo miren, o sea, todas esas cosas, tener pena de otros chicos también, no escapar del bullying. Porque no falta, o sea, uno se encuentra con compañeros que son muy bien y que de pronto lo ven a uno pasándola mal y como que se solidarizan y no dicen nada. Sí, o sea, saben, o sea, cualquier comentario mío lo puede hacer sentir mal, entonces todo bien, yo no le digo nada. Pero también hay gente que aprovecha la situación para querer ser chistoso delante de los demás y hacer daño.
¿sí? No falta, y uno no era exento a eso. Yo recuerdo algunos bombardeos que como que yo solamente me quedaba mirando a la persona, y pues era el Señor como que el que establecía el carácter en uno, pues para seguir adelante, para no dejar que esas cosas pues digamos, lo por debajearan a uno, lo pusieran a uno en el piso, con el estado de ánimo todo aterrizado, pero era una batalla compleja. Y yo recuerdo que, o sea, bueno, ese tiempo duró, no duró ni una semana ni dos, duró meses. Es decir, yo tuve que ir a la universidad por lo menos un par de semestres batallando con eso. Era duro, era feo, era incómodo para mí. Además, después en el proceso de recuperación la piel quedó resentida. Yo no como que fue que me sané de eso de una vez. No, eso fue un proceso de recuperación que tuvo un cuento también de salida. El punto es que yo recuerdo que estando por esa situación, yo estaba al teléfono hablando con mi mamá. Y pues mi mamá, obviamente, como cualquier mamá, estaba muy pendiente de esas cosas, en la distancia, en lo que ella podía hacer. Ustedes la conocen, unos mucho más que otros, pero creo que todos tenemos el suficiente conocimiento de nuestros pastores para saber que mi madre es una mujer que confía mucho en el Señor, es una mujer de fe. Entonces ella desde acá, al teléfono, pues ella intentaba pues sembrar esas semillas de fe en mi corazón, pero el corazón de uno cuando está de malas, muchas veces no está muy dispuesto a escuchar esas semillas de fe. Y yo recuerdo que estando allí al teléfono, mi madre cita un texto bíblico que está en 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Alguien recuerda qué dice la palabra del Señor en ese texto bíblico? Dice, sean agradecidos en toda circunstancia. Eso dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5:18. Sean agradecidos en toda circunstancia. Entonces lo que mi madre me dice al teléfono en ese momento, la frase que ella me dice es, citando este texto bíblico, ella me dice, sea agradecido con el Señor. Esa palabra se me clavó como un puñal aquí en el corazón. Y pues ya eran años intentando caminar con el Señor, deseando conocerlo más, deseando, sí, aferrarme a su mano. Así que había palabra en mi corazón suficiente como para que esa ancla no me dejara responderle de una manera grosera a mi madre, como para que en mi corazón una parte de mí sabía Dios es bueno, una parte de mí sabía lo que mi madre está diciendo es real, pero otra parte de mí decía es imposible darle gracias a Dios, es imposible decirle al Señor estoy agradecido contigo en este momento de mi vida. Así que en ese momento yo lo que hice fue guardar silencio, no le dije nada. Solamente ella me dijo eso, me dijo, sé agradecido con Dios. No le dije nada, no le contesté mal, solo hice silencio, nada más. Pero les digo con todo mi corazón, no pude agradecerle a Dios. Y esa palabra fue muy difícil para mí. Decirle a Dios, yo estoy agradecido en medio de lo que estoy pasando, para mí en ese momento era muy complejo. Decirle al Señor, por ejemplo, gracias porque estás conmigo, gracias porque sé que de todo esto estoy aprendiendo. Para mí era muy difícil, porque sé que aunque todo esto me duela mucho, sé que de todo esto saldrán cosas buenas. Para mí decir esa oración era súper complejo y les digo con todo mi corazón, nunca pude hacerla. Nunca pude hacerla durante esa franja de tiempo en mi vida, nunca la pude hacer. ¿Sabes cuándo la pude hacer? Después. Cuando salí de ahí, me di cuenta de que era cierto, de que sí tenía razones para agradecer, de que Dios sí había estado conmigo. Pude darme cuenta de cuántas lecciones había aprendido. Me di cuenta hoy yo puedo ver en esa etapa de mi vida cuántas cosas cambiaron dentro de mí, para ver a los demás, para ver a las otras personas, para tener un corazón un poquito más empático. Cambió en mí la manera de ver la gente. Literalmente, ese tiempo transformó mi manera de ser de muchas maneras muy drásticas y me di cuenta al salir de ahí que todas las lecciones, entre esas las que te estoy diciendo, todas esas lecciones nunca las hubiera podido aprender a través de una prédica, ni a través de un curso, ni a través de un video, ni siguiendo al mejor influencer. No las hubiera podido aprender, solamente las hubiera podido aprender atravesando ese espacio de mi vida que es como lo que dice el Salmo 23, ese valle de sombra y de muerte, donde hay una gran diferencia. Mi Padre estaba conmigo. Ahora yo te quiero hacer una pregunta a ti.
Si yo te digo a ti en este momento de tu vida, sea agradecido con Dios, ¿te ofende? Si yo te digo a ti, agradece al Señor por el momento de la vida por el que estás pasando. Tal vez algunos de ustedes tengan un buen momento y no les cueste, pero tal vez alguien esté igual que yo en ese tiempo y le resulte una ofensa decirle al Señor, gracias por lo que estoy viviendo ahora. Gracias porque aunque estoy aquí, por cualquier razón que sea, sé que de esto que estoy viviendo tú sabrás sacar algo bueno. Gracias porque has estado conmigo. Y así tú y yo podríamos revisar otras áreas que podrían resultar una ofensa. Por ejemplo, el perdón. Creo que nosotros aquí fácilmente podemos dar un diagnóstico o un concepto acerca del perdón, que sabemos que perdonar no es decirle a la otra persona, está bien lo que me hiciste, claro que no. ¿Qué es perdonar? Perdonar es renunciar a ser un cobrador. Hay alguien que me debe y cuando yo perdono lo que hago es decirle a otra persona, renuncio a cobrarte por mi propia cuenta esa deuda que tienes conmigo. No estuvo bien lo que haces, pero yo perdono la deuda. ¿Sí? ¿Sí están conmigo todos o no? Ahora, pensemos si esa palabra, si esa acción, si ese principio del Señor nos cae bien al corazón o nos ofende. Nos resulta ofensivo pensar en perdonar, en la resolución de conflictos. Entonces arranquemos, por ejemplo, por hablar y escuchar para sanar. No para dar cantaleta ni sacarse el clavo, sino para hablar y escuchar con el propósito de sanar. ¿Qué tal nos va eso? ¿Nos viene bien o nos incomoda, nos ofende? ¿O somos como ese reto? Escuchamos pero no juzgamos. ¿En qué consiste, no? Cada uno dice lo que le ocurra, pero el otro, ¿qué pasa? No le puede decir nada, tiene que quedarse callado. Usted me escucha el golpazo que le voy a dar, pero no, cuidado, me dice algo, escuchamos, y la otra dice, escuchamos, pero no, ¿no? Hay personas que pueden parecerse así en la resolución de conflictos. Le gusta decir todo lo que tiene en el corazón, pero cuando le van a hablar, escuchamos, pero no. ¿Sí será real o no? Le resulta una ofensa oír. Ahora pensemos, ¿estamos dispuestos a perdonar? Pensemos en eso, ¿estamos dispuestos a perdonar? Yo también. Ahora creo que la pregunta es ¿hasta dónde? ¿En dónde se puede convertir el perdón en una ofensa? Entonces pensemos, pongámosle escalas. Pensemos, ¿estamos dispuestos a perdonar una mala actitud? Bueno, ahí de pronto varios dicen que sí, que sí, que sí. ¿Estamos dispuestos a perdonar un insulto? De pronto ya ahí puede haber menos personas de acuerdo. ¿Estás dispuesto a perdonar si alguien te choca la moto o el carro? O sea, bajarte con una actitud de paz y intentar solucionar el problema sin estar todo enojón y todas esas cosas. Ahora quiero ponértela más arriba para que pensemos juntos. ¿Te imaginas estar en el lugar de Esteban? Esteban, el personaje que está allí haciendo parte de la primera iglesia y que muere a pedradas. Lo están matando a pedradas. Y mientras él está muriendo a pedradas hace una oración. ¿Y la oración cuál es? Es la oración de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Cuál es la oración de Esteban? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué pasaría si tú o yo fuéramos Esteban y nos están destrozando a pedradas? Tal vez tenemos ya una extremidad partida, estamos absolutamente sangrados y el Espíritu Santo nos habla al corazón como ese día me habló a mí a través de mi mamá. Y mientras nos están matando, el Espíritu Santo nos dice, perdónalos como yo los perdoné. ¿Cómo nos resultaría esa frase del Señor? ¿Podríamos orar como Esteban o nos parecería una ofensa? Yo medité seriamente en esto mientras yo pensaba en compartirte esta palabra. Dudo de mi actitud, dudo de poder en un escenario como ese hacer algo siquiera parecido a lo de Esteban. No creo en este momento de mi vida realmente ser capaz de estar en esa situación y orar como Esteban. Hablo por mí. Creo que Esteban está en un nivel muy superior al mío. Creo que si yo estuviera en esa condición,
Sí, no los maldeciría, no los insultaría, intentaría tal vez defenderme, intentaría huir, pero orar por ellos así, no creo. Me falta mucho camino por recorrer. Hay gente que se ofende por mucho menos. Hay gente que se ofende porque el Señor le dice que le perdone su pasado a su papá o a su hijo. Hay gente que se ofende porque el Señor le dice que perdone una discusión que tuvo en su casa ese mismo día. Hay gente que se ofende porque el Señor le dice que perdone a alguien que le debe dinero. Y cuando nosotros estamos frente a ese momento en el que la palabra del Señor nos ofende, aparecen dos caminos frente a nosotros: apartarnos del Señor o creer en Él y estar dispuestos a cambiar y crecer. La palabra del Señor nos puede ofender en muchas vías: en nuestra gratitud, en el perdón, en las relaciones amorosas, la manera como vivimos nuestras emociones y nuestra sexualidad puede resultarnos una ofensa frente a la partida de un ser querido, frente a la honra y la obediencia, frente al servicio al Señor, frente a lo que dice el Señor acerca de servirle. Nos puede resultar una ofensa con respecto a las finanzas, con respecto al orgullo y la humildad. Nos puede resultar un insulto las cosas que el Señor dice a nuestro corazón, porque somos seres humanos que batallamos con una parte de nosotros que no quiere obedecer al Señor, que es inconforme y que le gustaría que Dios solamente hiciera lo que uno quiere y que la vida fuera como uno se le antoja, como un niño caprichoso. Batallamos con esa parte de nuestra humanidad. Y entonces después el Señor elogia a Juan el Bautista, elogia su ministerio y termina diciendo unas palabras acerca de lo que pasa en nuestro corazón a gran escala y con lo que Juan estaba batallando un poco. Dice allí en el versículo 31 así, después de elogiar el ministerio de Juan el Bautista y todo lo que había hecho, de honrarlo delante de toda la gente, dice la palabra del Señor así en el versículo 31 y 32. Dice, ¿con qué puedo comparar a la gente? Te pido que lo leas conmigo en voz alta. Dice, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación? Preguntó Jesús. ¿Cómo los puedo describir? Se parecen a los niños que juegan en la plaza y se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no lloraron. ¿Sabes qué quiere decir el Señor con eso? Que no le sirve de ninguna manera. Que la única forma, una generación a la que la única forma que le gusta para que sucedan las cosas es la propia. Ahora tú y yo nos podemos preguntar en este momento, ¿hacemos parte de la generación inconforme que busca que Dios cumpla sus expectativas? ¿O hacemos parte de la generación apasionada por Dios que busca hacer su voluntad? ¿Quiénes somos? Qué bueno que nos llevemos esa pregunta hoy en el corazón. ¿Cierto que sí? ¿Sí están conmigo o no? ¿Sí están conmigo o no? Ahora, y el Señor termina diciendo en el versículo 35 así. Dice, leamos juntos lo que dice la palabra del Señor. Dice, pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida ¿de quién? La sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida ¿de quién? De quienes la siguen. Ahora, ¿qué pensaría José? ¿Qué pensaría José el día que fue vendido por sus hermanos? ¿Qué pasaría si José hubiera recibido la llamada que yo recibí de parte de mi madre? Y hubiera sido José el que hubiera recibido esa llamada y que le hubiera dicho el Señor, sea agradecido en toda circunstancia, mientras era vendido. ¿Qué pensaría José cuando cae en la cárcel, cuando cae en prisión por un delito que no cometió? Acerca de lo que dice 1 Tesalonicenses 5:18, sea agradecido en toda circunstancia, pero lo fue. ¿Qué pensaría José de que justamente en el momento en el que él decidió vivir su sexualidad, como dice la palabra del Señor, justo por ser obediente a Dios, ¿qué le pasó? Lo echaron a la cárcel, lo acusaron injustamente y lo mandaron a la cárcel por ser obediente al Señor y confiarle al Señor su sexualidad. Justamente por eso. ¿Qué pasaría frente a la mente de José cada vez que su honestidad fue probada? Cada vez que en sus manos fueron puestas muchísimas cantidades de tesoros y riquezas y decidió ser fiel y honesto y no enriquecerse a su manera ni hacer las cosas que se le ocurrían a otras personas, sino que decidió ser honesto a Dios. ¿Será que José pudo ser agradecido desde el primer momento en el que las cosas le empezaron a ir mal? Yo creo que no. Pero José decidió aferrarse a confiar en el Señor. Y aunque tomó tiempo,
con el paso del tiempo, el libro de Génesis cierra con unas palabras de José que dicen así: aunque ustedes, hablando a sus hermanos, o muchas personas quisieron hacerme daño, Dios usó todo para mi bien, para salvar mi vida, la de mi familia y la de muchísimas personas más. Ahora yo quiero decirte algo. La palabra del Señor puede resultarnos ofensiva frente a cualquier circunstancia de nuestra vida. Y en ese momento tú y yo tendremos dos caminos frente a nosotros: apartarnos del Señor, como el Señor le manda a decir a Juan, dice: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. O decidir ver esa situación, esa ofensa, como una gran oportunidad. Una oportunidad para darnos cuenta de que necesitamos cambiar, que necesitamos abandonar argumentos en nuestro corazón y que es una oportunidad para crecer.